El VIP, probablemente uno de los objetivos más difíciles de alcanzar en este juego, tanto si eres free to play como si no gastas excesivamente en el juego. Y esto es principalmente debido a que pasar de VIP 16 a VIP 17 cuesta 1.000.000 de puntos y pasar de VIP 17 a VIP 18 cuesta 1.500.000 de puntos. Si eres free to play hay principalmente dos formas de obtenerlo. En la tienda VIP comprándolo con gemas o obtenerlo de los cofres de la alianza si tu alianza gasta bastante y compra paquetes y si tú tienes suerte. Como habéis leído en el título, me han retado a obtener el VIP 17 siendo totalmente free to play y he decidido aceptar el reto. Esto os puede parecer una locura, pero quédate a conocer mis motivos y razones por las que he decidido aceptar este reto. Dentro intro. Pues sí, como has visto en la introducción, me han retado a conseguir el VIP 17 de manera 100% free to play. Y bueno, como ya he dicho, puede parecer una locura, pero desde que me retaron, que ya fue hace unos días, estuve pensando y pensando si realmente convendría o no conseguir el VIP de manera 100% free to play, que básicamente consiste en estar recolectando gemas. Ahora mismo pues tengo aquí todas las marchas recolectando gemas y pues iré haciéndolo esto pues poco a poco. Mi objetivo es conseguir el VIP 17 antes del siguiente KBK. No de este que vamos a empezar ahora mismo, sino del próximo. Y bueno, ¿cuáles son los principales motivos que me han llevado a aceptar el reto? Como he dicho, tras mucho tiempo pensándolo, me decidí a intentarlo. Primero, eché un vistazo a los comandantes que ya tenía, por ejemplo. Actualmente tengo pues 4 marchas principales y una que se va a decidir bastante pronto y en un futuro vídeo, que estamos a la espera pues de los nuevos comandantes de caballería y a ver cómo se desarrollan en el tiempo. Nuestra primera marcha que utilizo normalmente es Scipio con CJ y bueno, este es el equipamiento que tengo ahora mismo. Como podéis ver, pues faltan todavía por refinar algunas cosas, pero no lo veo prioritario, digamos. La segunda marcha que utilizo de infantería sería Guan Yu y de nuevo ya tengo pues lo que se ha conformado mi set principal y también de nuevo pues faltaría refinarlo o cambiar algunos, como por ejemplo puede ser la humildad de Karuak, que bueno, ya nos da salud y no lo veo tan importante ya que sería cambiarlo pues por la noche eterna y tampoco pues es que nos dé unos atributos pues bastante buenos, ya que sería cambiar salud por defensa. Entonces en estas dos marchas ya tendríamos lo que digamos es como el set hecho. En la tercera marcha que utilizo de caballería, pues también tengo principalmente las piezas que quería hacer ya crafteadas y pues bueno, también de nuevo volvería a ser lo mismo, refinarlas y pues también podríamos cambiar esto por los pantalones de caballería que nos dan un poquito más de salud o cambiar este por el arma o de set o de KBK que también pues nos dará un poco más de ataque y tampoco lo veo pues en las pues en, y tampoco lo veo como prioridad ahora mismo. La cuarta marcha que utilizo es Boudica, actualmente la utilizo con Yizhny, pero probablemente cambie su comandante secundario y bueno, sí que es cierto que ya este set pues no es totalmente legendario, pero bueno, el set épico de arqueros nos da unas bonificaciones bastante buenas, este nos da defensa, este también nos da defensa y actualmente hay pues según mi punto de vista dos posibilidades de mejora del set, o cambiar estas dos partes por lo que sería las piezas del set de liderazgo y hacer estas otras dos de lo que serían pues piezas que obtienes en KBK o hacer el set completo de arqueros. Y sí que es cierto que hay ganancias respecto al épico, pero ya que no es pues ninguna de mis tres principales marchas, que probablemente cambie sí que lo sea en un futuro, la he dejado como un poco de lado y he decidido pues que estoy en un momento pues bastante bueno para intentar iniciar esta aventura hacia VIP 17. La quinta marcha que utilizo ahora mismo es Ricardo, que bueno, para ser Ricardo
con Alejandro, pues, a ver, es tanque y tampoco nos vamos a centrar en ponerle pues todo legendario o dejarlo así, ya que además tengo planeado pasarme a tener, en vez de 3 marchas de infantería, solamente 2 y tener 2 marchas de caballería. Pero bueno, eso lo veremos en el próximo vídeo en el que estaré gastando por las esculturas legendarias. Y bueno, esto del el equipamiento que tengo ahora mismo en los comandantes ha sido uno de los principales motivos que me ha llevado a intentar alcanzar el reto de obtener pues VIP 17 siendo totalmente free to play. Y bueno, aún no he demostrado, digamos, que soy totalmente free to play. Como podéis estar viendo aquí, pues aparece que el logo de Minamoto, pues bueno, es uno de los principales, digamos, reclamos a la hora de ser o no free to play. Aquí podemos ver como no tengo comprado la oferta y también una de las ofertas que más se suele comprar es el fondo de crecimiento, que tampoco lo tengo. Además, si vamos a los comandantes de nuevo, podemos ver como tampoco tengo aquí ni desbloqueado ni a Minamoto, ni a Viva el Barca, ni a Lubu, que son pues los 3 comandantes que se obtienen gastando dinero. Y sí, obtener VIP 17 puede parecer una locura, ya que el cambio desde el VIP 16 hasta el VIP 17 son pues 1 millón de puntos VIP y hay muy pocas maneras de obtener los puntos VIP, que principalmente es con gemas. Y bueno, he preparado un Excel que ahora estaré mostrando en el que vamos a meter pues los puntos VIP que tengo actualmente, porque sí, además de este estado, tengo guardados varios puntos VIP por aquí y varias cantidad de gemas. Entonces he preparado un Excel al que vamos a ir ahora mismo y aquí lo tenemos. Y pues bueno, vamos a estar rellenándolo con los puntos VIP que tengo actualmente y con lo que nos falta actualmente para el VIP 17. En primer lugar, vamos a ir rellenando con los puntos VIP que tenemos que he mostrado anteriormente, que son, pues de nuevo, estos de por aquí. Y bueno, vamos a pasar a rellenar el Excel. En primer lugar, de puntos de 10, tenemos 21, 27, ¿vale? Ya he metido las fórmulas y como podéis ir viendo, pues aquí se va a estar sumando según lo vaya rellenando. De 50 tenemos 925. De 100 tenemos 372. De 200 tenemos 114. De 500 tenemos 97. Y de 1000 tenemos 40. Actualmente no tengo nada que digamos de 5000, pero bueno, puede ser que para más que gemas y para eventos como el de movilización de alianza esté comprando pues los puntos VIP con gemas y esto puede aumentar y ya lo iremos rellenando. Así que de momento vamos a poner un 0. ¿Cuánto nos falta para VIP 17? Pues bien, vamos a volver al juego, ¿vale? Oculto de momento el Excel. Y para ver lo que nos falta hay una forma pues bastante sencilla y es venirnos a la tienda VIP y darle aquí al VIP. Como podemos ver, nos faltan pues casi 1 millón de puntos, poquito menos, pero bueno, voy a pasar a ocultarlo de nuevo y vamos a volver a rellenar esto en el Excel. Como hemos dicho, nos faltan 909, nos faltan 939.535. Y ya podemos ver como los puntos restantes que nos faltan hasta el VIP son 723.000. Todavía sigue siendo una cifra bastante alta. Pero si rellenamos las gemas que tengo actualmente, que de nuevo podemos verlas en el juego, ahora voy a ponerlo de nuevo, ocultamos de nuevo el Excel, pues aquí tenemos las gemas que tengo actualmente, vamos a pasar a rellenarlas, ¿vale? De 5 tengo 5.309. De 10 tengo 9.954.
De 50, 146. De 100 tenemos 209. De 200, nada más, 21. De 500, tengo 15. De 650, nada más hay 8. De 1000 gemas tenemos 4 y de 2000 tenemos otras 4. Además, tenemos una serie de gemas que ya hemos ido recolectando y que pues aparecen en la parte de arriba. Que si las queréis ver, pues son actualmente 73.933 gemas. Así que pues vamos a pasar a rellenar este número, que como hemos dicho, pues son 73.933 y bueno, nos da que tenemos actualmente pues 257.000 gemas. Entonces, si las invirtiésemos todas en el VIP, llegaríamos a dar hasta, pues nos faltarían únicamente 466.000 gemas. Cuando empecé y me desafiaron con este reto, todavía me faltaban como unas 550.000 gemas por obtener. Pero bueno, en estos días he ido progresando y se han reducido bastante este número. Sí que es cierto que podréis decir que estas gemas se pueden invertir en comprar equipamiento y mejorarlo y que probablemente pues nos sea más útil. Pero bueno, si hacemos un cálculo rápido de lo que sería pues invertir las 700.000 gemas que vamos a invertir en el VIP, si hacemos un cálculo rápido y lo que sería pues invertir esas gemas comprándolas en la tienda VIP, en las que cada material épico nos cuesta 600 gemas, aquí pues lo vamos a dividir entre 600, podríamos conseguir 1000 materiales, 1100 materiales épicos, que si dividimos este número entre 4, podríamos conseguir pues unos 291 materiales legendarios. Sí que es cierto que hay otros eventos, como puede ser el Tesoro del Caballero Sagrado, que estuvo hace unos pocos días, pero bueno, con armas y accesorios que no nos interesa ahora mismo, pues puede parecer un poco loco perder este cierto número de materiales. Pero bueno, si nos fijamos, un armamento legendario, vamos a volver al juego, nos costaría lo que sería un armamento legendario, nos cuesta ahora mismo 120 materiales legendarios, con lo cual sería un poco más de 2 armamentos, de 2 accesorios legendarios o 2.5, digamos, accesorios legendarios. Es bastante, no vamos a engañarnos, pero ya tengo pues los accesorios que hemos visto antes que eran épicos y algunos pues que son legendarios. Por ejemplo, Scipion ya los tiene, Guan Yu pues solo nos faltaría hacer un anillo más, Xian Yu ya les tiene y Boudica pues tiene 2 épicos que principalmente cambiaría este que nos da pues más capacidad, lo cambiaría por el anillo. Pero bueno, no lo he visto tan importante, sí que es cierto que es bastante importante, pero bueno, he decidido intentar conseguir el PEP, ya que pues lo podríamos tener, según mis cálculos, para el próximo KBK. Y bueno, si volvemos al Excel, he preparado también, vamos a borrar estos 2 calculitos de por aquí, he preparado también aquí un historial en el que vamos a ir apuntando las gemas que nos faltan para conseguir el VIP 17, o bueno, no gemas, sino puntos VIP, gemas en general, que nos faltan para conseguir el VIP 17. Vamos a coger el valor que tenemos por aquí y lo vamos a apuntar aquí. Y lo vamos pues a apuntar aquí. Perdón ese fallito, pero bueno. Actualmente, pues eso, nos faltan por conseguir 466.000 más para completar el VIP. Esto lo iremos rellenando con el paso de los días y tengo pensado pues ir subiendo shorts que vayan pues actualizando lo que nos falta para conseguir el VIP. Así que pues bueno, si queréis verlo, os animo a que vayáis siguiendo los shorts, serán más que nada informativos, no voy a pues
a explicar demasiado, ni a perder todo el tiempo rellenándolo, ni demás. Simplemente serán pues, como informativos para que este reto de obtener el VIP 17 siendo totalmente free to play, pues para que vayáis teniendo un recuento y les podéis ir siguiendo y demás. Y bueno, en este punto del vídeo ya habéis escuchado mis motivos o razones por las que he decidido aceptar este reto. Y voy a pasar a resumirlos. En primer lugar, debido al estado actual de mi equipamiento. Segundo, que si comparamos las gemas que vamos a invertir en el VIP con comprar materiales en la tienda VIP y después hacer accesorios legendarios, correspondería a 2 o 2,5 accesorios legendarios. Tercero, las bonificaciones permanentes que nos da el VIP. Y cuarto, que tener un objetivo claro ayuda a que te esfuerces aún más. Y una vez escuchado esto, ¿te unes al reto? Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo.